Bueno, he cogido carrerilla con las demostraciones y en el vídeo de hoy vamos a demostrar la ecuación del dioptrio esférico. La ecuación del dioptrio esférico es esta, es n' partido por s' menos n partido por s es igual a n' menos n partido por el radio de la lente. Muy bien, se ha visto mazo. Esa es la ecuación del dioptrio esférico. La ecuación del dioptrio esférico se aplica cuando hay una superficie de un índice de refracción y otra superficie con otro índice de refracción. Para esta demostración vamos a utilizar una superficie convexa. Para el espejo utilizamos una superficie cóncava y ahora la vamos a usar convexa. Lo mismo se puede demostrar para la otra superficie, pero por simplicidad del dibujo conviene más hacerlo así. Aquí vamos a tener un índice de refracción y aquí vamos a tener otro. Es decir, esto no es una lente. Ya haré otro vídeo, pues ya le he cogido el gusto a las demostraciones. Ya haré otro vídeo en el que a partir de la ecuación del dioptrio se deduce la de la lente, ¿vale? Entonces la ecuación del dioptrio lo que me permite es calcular distancias objeto-imagen sabiendo los índices de refracción de los dos medios. Claro, si yo aquí luego vuelvo a cambiar de medio otra vez, pues tendré que volver a aplicar la ecuación del dioptrio, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos a poner los puntos importantes del problema. Aquí tenemos el punto objeto. Aquí tenemos como antes el centro de curvatura del espejo. De nuevo, lo siento si no es muy correcto porque tiene que ser el centro de curvatura del compás. Seguramente esté más a la derecha. Aquí tenemos el punto, bueno, vamos a hacer primero la reflexión. Ocurre que tenemos un rayo que llega al punto P. Vamos a mantener la misma notación que habíamos tenido antes. Y aquí, con respecto a la normal como veis es la que pasa por el centro, esta es la normal, pues como va a incidir con un ángulo de incidencia θ y va a salir con un ángulo de refracción que vamos a llamar θ'O. Esto es la ley de Snell, ¿no? Ahí en ese punto entre superficies se aplica la ley de Snell y va a llegar aquí hasta el punto donde se va a formar la imagen O'. Perfecto. A la distancia del vértice, ¿verdad? La distancia desde el vértice hasta el punto O' se le llama S'. La distancia desde el vértice hasta el punto O se le llama S, o distancia objeto. Luego, la distancia desde el centro hasta el punto O' la habíamos llamado A', y la distancia desde el punto O hasta el centro la llamamos A. Más cosas. Al primer ángulo lo vamos a llamar beta, al segundo ángulo lo vamos a llamar alfa y al tercer ángulo lo vamos a llamar gamma. Exactamente igual que en la otra, para que no haya ninguna duda en cuanto a las notaciones, ¿vale? Y finalmente a esta longitud la vamos a llamar L y a esta longitud la vamos a llamar L'. A esta altura la vamos a llamar H igual que antes y a esta distancia la vamos a llamar delta. ¿De acuerdo? Todo esto exactamente igual que la notación que habíamos tenido para el espejo. Bien, perdón que ha pasado una moto, que es que en mi pueblo a los chavales les encantan las motos sin silenciador. Bien, vamos con el problema o con la deducción entonces. Tenemos ahí ya absolutamente todo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Snell en el punto que hay y cambio en la superficie. La ley de Snell, como bien espero que sepa todo el mundo, me dice que el índice de refracción de la primera superficie por el ángulo con el que se incide en la primera superficie es igual al índice de refracción de la segunda superficie por el seno del ángulo con el que sale refractado, en la segunda superficie. Importante la normal, ¿no?, que hemos dibujado ahí. Ahora, si estamos en aproximación paraxial, como hemos estado y vamos a estar siempre en óptica geométrica, estamos considerando ángulos muy pequeños. De nuevo, este dibujo es grande para poder nosotros entender algo del dibujo, pero la realidad es que este ángulo beta no es un ángulo muy pequeño, que este ángulo alfa, que este ángulo gamma no es un ángulo muy pequeño, ¿vale? Si este punto estuviera mucho más cercano al vértice,
lo que observaríamos, ¿no?, es que el ángulo θ es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estuviera en este punto, ¿no?, la normal sería desde ahí hacia el centro, ¿verdad? Desde ahí hacia el centro. Entonces, como veis, ahí va a formar un ángulo muy chiquitillo. Bueno, no sé si me creéis, es que no quiero emborronar el dibujo. Pero os recomiendo que hagáis el ejercicio vosotros de dibujar este punto mucho más cerca, ahí en sucio, y os intentéis hacer la normal y luego la distancia L que va desde O hasta ese punto, y veréis que el ángulo θ se vuelve muy pequeño. Como se vuelve muy pequeño, podemos aproximar el seno por el ángulo, igual que hicimos con la tangente. N por θ es igual a N' por θ', aproximación paraxial. ¿Vale? Es importante darse cuenta qué ángulo se hace pequeño, qué ángulo se hace grande, porque no es lo mismo, o sea, no se hacen pequeños todos los ángulos, no se hacen igualmente pequeños, ahí hay que tener cuidado. Vale, ahora vamos a fijarnos en el triángulo OPC, ¿vale? Ese triángulo OPC. Ese triángulo de ahí le podemos aplicar el teorema del seno, que se da en cuarto de ESO matemáticas, ¿no?, que me dice que el seno de un ángulo es igual, perdón, que el seno del ángulo dividido por el lado que está enfrente de ese ángulo es constante en cualquier triángulo. Entonces este triángulo, uno cualquiera, se le puede aplicar el teorema del seno. Bueno, vamos a aplicar seno de alfa y dividido por el lado que está enfrente, o sea, por L. Y lo vamos a aplicar también a este de aquí, que no hemos puesto ángulo, ¿vale? Pero dado que esto es la normal, este ángulo de aquí es 180 menos θ, ¿verdad? Así que esto será seno de 180 menos θ partido por la distancia que está enfrente de este ángulo, que es la distancia que va desde O hasta CA. Bien, esto mismo vamos a hacer con el triángulo O'P, C, este triángulo de aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer con el seno de alfa, el seno de 180 menos alfa, que es de este ángulo de aquí, ¿verdad?, que también forma 180 con alfa, y el lado que está enfrente, L'. Y por otra parte, lo vamos a hacer con θ'. ¿Por qué lo estamos haciendo con θ' y con θ? Para luego poder aplicar esta relación, obviamente, ¿no? Entonces, seno de θ', el que está enfrente es A'. Seno de θ' dividido por A'. Perfecto. Ahora vayamos a la aproximación paraxial, o apliquemos la aproximación paraxial a este caso de aquí. Bien, en aproximación paraxial, ¿qué pasa con el ángulo alfa? Cuando bajamos el punto P, ¿qué pasa con el ángulo alfa? Que se hace mucho más pequeño, ¿no? Entonces aquí lo podemos aproximar por el ángulo. ¿Qué pasa con la distancia L cuando aproximamos mucho P hacia el vértice? ¿Qué pasa con la distancia L? Que se transforma en la distancia S, ¿verdad? Se puede confundir con la distancia S. En el otro lado, el seno de 180 menos θ, es decir, este ángulo de aquí, si nosotros lo acercamos mucho a este punto, ¿qué es lo que vamos a observar? Que ese ángulo tiende a ser 180, ¿verdad? Este ángulo, si lo acercamos hacia aquí, tiende a ser 180. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que esto tiende al seno de 180, pero si hiciera yo esa aproximación, me desaparecería el θ, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, cuando yo tengo un seno de un ángulo o muy próximo a 0 o muy próximo a 180, el seno es muy cercano a 0. Es decir, tanto en 180 como en θ, o sea, perdón, tanto en 180 como en 0, el seno del ángulo se aproxima al ángulo, ¿vale? En este caso, ese ángulo tiende a 180, ¿vale? O sea que si lo aproximáramos así directamente, no me serviría porque se me iría la θ. Tenemos que tener ese pequeño detalle, ¿no? Si lo aproximamos y está en 180, el seno de 180 es muy próximo a 0, ¿vale? Es decir, va a ser muy próximo al ángulo θ. Esto es un poco, a lo mejor, difícil de entender,
¿vale? Requiere un trabajo de pensarlo un poco matemáticamente, ¿no? Poder hacer el desarrollo en serie de Taylor no es tan evidente, pero por no alargar mucho más el vídeo, pues lo voy a dejar así, ¿vale? Y luego, por otra parte, esto va a tender al ángulo. Partido por la distancia A, que la distancia A no va a cambiar en ningún caso. Y luego aquí vamos a tener la misma aproximación o la misma idea aquí. Recordemos que el ángulo alfa va a ir disminuyendo, entonces esto se va a parecer a 180 y siguiendo la misma idea esto lo vamos a poder aproximar a alfa. La misma idea que hemos seguido con teta, me refiero. Esto va a ser partido por, cuando bajemos el punto P, L' se va a confundir con esta distancia de aquí. ¿Verdad? L' se va a confundir con la distancia S'. Y luego en el otro caso vamos a tener que teta' va a ser muy pequeño, porque si el ángulo de incidencia es muy pequeño, el ángulo de reflexión es muy pequeño, dividido por A', que A' de nuevo tampoco tiene por qué cambiar. Perfecto, pues ya tenemos estas dos relaciones entre sí. Por lo tanto, ahora lo que podemos hacer es despejar alfa de ambas dos ecuaciones. S se viene para acá y S' se viene para acá e igualamos. Me quedará, vamos a seguirlo un poco más para allá. Me quedará teta S partido por A es igual a teta' S' partido por A'. Y ahora vamos a aplicar, se me ha desenfocado un poco. Y ahora vamos a aplicar la ley de Snell. N teta es igual a N' teta'. Es decir, que si yo paso a este lado teta', bueno, no hace falta que lo pase a ningún otro lado, ¿no? Simplemente que teta' por N, a ver, ¿cómo lo podríamos poner? Sería teta por N, si yo aquí multiplico por N y aquí multiplico por N', esto es igual que esto. No, a ver cómo lo hago. Sustituimos, voy a dejar de historias. Sustituimos teta por N' teta' partido por N. N' teta' partido por N y luego me queda S partido por A. Y aquí teta' S' partido por A'. Bien, se me va a ir la teta' y ahora, por ordenarlo, me paso todas las primas a un lado, ¿no? Tenemos S partido por N y por A. Y en el otro lado S' partido por N' y por A'. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir A' y A, que no me aparecen en la ecuación del dioptrio, A' y A, lo demás sí, en términos de el radio, es decir, la distancia del centro al vértice, y de S', en el caso de A', o de S en el caso de A. Entonces, por una parte, tenemos A' es esta distancia, y R es esta distancia. S' es la suma de A' más R. Por lo tanto, A' va a ser igual a S' menos R. R es la distancia que hay del centro al vértice. Pues vamos a sustituirlo ahí. S' partido por N', S' menos R. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo, pero con A. A es toda esta distancia, y esta distancia se obtiene de sumarle S a R, ¿no? Entonces, la distancia A se obtiene de sumar S más R. Sustituimos ahí directamente, N por S más R. Y ahora comienza nuestro trabajo algebraico para transformar esto en eso. Pero ya no queda más que un trabajo algebraico. O sea, hasta aquí ha llegado prácticamente nuestra demostración. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a ver. Bien, un poquito de trabajo algebraico, no va a ser muy difícil. Vamos a invertir, lo he hecho un poco aparte para no liarla en el limpio. Vamos a invertir la fracción y me va a quedar N por S más R partido por S, y en el otro lado N' por S' menos R partido por S'. Ahora voy a extender NS partido por S más NR partido por S es igual a N'S' partido por S' menos N'R partido por S'. Voy a simplificar las S, voy a simplificar las S' y voy a continuar por aquí. Me va a quedar N más NR partido por S es igual a N' menos N'R partido por S'. Voy a pasar N' menos N
al lado derecho para que se parezca a esta ecuación que quiero deducir. Y en el otro lado voy a tener nr partido por s más n'r partido por s'. Voy a sacar el factor común r y me lo voy a llevar al otro lado, ¿no? N partido por s más n' partido por s' es igual a n' menos n partido por r. ¿Esta es la ecuación del dioptrio o no? ¡Ay! Hay un signo distinto, ¿no? Hay un signo distinto. ¿Cómo podemos solucionar el tema del signo distinto? Pues mirad, yo toda esta deducción la he hecho toda con valores absolutos de las distancias, con cantidades positivas, ¿no? Sin embargo, el criterio DIN de la óptica normalmente me indica que lo que está a la izquierda, es decir, aquí, va a ser una cantidad negativa. En este caso, lo único que tengo a la izquierda, bueno, la única distancia que tengo a la izquierda, ¿vale? El radio, por cierto, siempre es una cantidad positiva. Pero aparte de eso, las distancias sí que son negativas y están a la izquierda. Como en el criterio DIN las cosas que tengo a la izquierda son negativas, pues si yo quiero ajustar esta ecuación al criterio DIN, tengo que tener en cuenta que S' va a ser negativa. Es decir, que le van a cambiar el signo cuando utilicen el criterio DIN. Por eso lo que es n entre S lleva un signo menos, porque S tiene un signo cambiado en el criterio DIN. Y entonces hacemos ¡pum! Le ponemos el menos y decimos criterio DIN. Criterio DIN. Y ya está. Teniendo en cuenta el criterio DIN, tenemos esa solucioncilla. Como habéis visto, un poco más difícil que la del espejo, algebraicamente sobre todo. Y ojito a esto, yo os recomiendo que lo miréis, que os convenzáis de ello, ¿vale? Para no dudar, claro, si hacéis la deducción en el examen. Pero por lo demás no es muy complicada, ¿eh? O sea, cosas más difíciles hemos visto. Al final esto es todo un poco de trigonometría de cuarto de la ESO y muchas aproximaciones paraxiales que al final son Taylors en orden 1, que también no son muy complicadas, ¿no? Pero bueno, sobre todo requiere saber hacerse bien el dibujillo y acordarse de todos estos temas. Acordarse también, no liarse con este tema del signo del criterio DIN. Porque es posible que si no te acuerdas de la fórmula, tú vayas haciendo la deducción, llegues a esto sumado y digas, pues era sumado, no me acordaba yo del signo. Pero mucho ojito, claro. Mucho ojito que no hemos aplicado en ningún momento que las distancias, o sea, no hemos aplicado en ningún momento el criterio DIN, lo estoy aplicando a posteriori. Pues nada, otra deducción de óptica, solamente me queda deducir la ecuación del fabricante de lentes y ya que estamos pues la vamos a deducir también, así tenemos la serie total de deducciones del tema de óptica y así si cae este año lo bordamos. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado también incluso a los que hayáis venido y que no los necesitéis para oposiciones y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!